más que nada esto viene un poco a cuento de lo que comentó Rubén, cómo uno llega, y también Andrea, cómo uno llega a decidir que se forma, o que, en mi caso que continuaba. Yo ya tenía una maestría, porque en agronomía, cuando yo me gradué en 1993, no había demasiado doctorado. Estaban las universidades de más trayectoria como la UBA, la Universidad del Sur, la Universidad de Córdoba. La universidad donde yo estaba, la de Mar del Plata, no tenía doctorado, sí tenía maestría, y bueno, mi director de grado me invitó a entrar al CONICET, a pelear una beca CONICET, que ganamos. En ese momento eran para hacer maestrías, nadie exigía que se hiciera un doctorado, y ya en 1995 era obligatorio, cuando uno se enrolaba, hacerlo para un doctorado. No se entregaba la beca si uno no estaba en un plan doctoral. Pero en ese momento pasamos, fuimos la última corte, pasamos con beca CONICET a maestría. Entro a trabajar acá, cambio de universidad, no puedo seguir en el CONICET porque no reconocían a mi directora, la persona que estaba aquí no la tomaban, y entonces tardé unos años, en el medio decido armar una familia, tengo un niño, el niño por suerte era muy sano, muy activo, muy travieso, entonces digo, bueno, puedo pensar en un doctorado. Me tocó la suerte de un hijo sano y que crece normal, puedo pensar en un doctorado. Y entre el 2000 y el 2002, en 2 congresos de suelos, nosotros tenemos cada 2 años congreso, empecé a tocar las puertas de distintas universidades para ver, las que tenían doctorado, para ver qué podía hacer. Y descubrí que no existía en ese momento en la Argentina un doctorado en ciencia del suelo. No existía un doctorado disciplinario profundo. Sí había en ciencias agrarias, sí había en agronomía. Yo quería meterme de cabeza dentro de la ciencia del suelo. Entonces, bueno, ahí empezó la discusión con mi jefa, que se había formado en Europa, en ciencia del suelo, y yo tuve muchos profesores formados en Estados Unidos, en Balcarce. Entonces empezó la disputa, ¿dónde vamos, a dónde no vamos? Y en el medio nos visita, a raíz de un paper que habíamos publicado en el año 2002, a alguien en Estados Unidos le llama la atención los suelos que teníamos acá. En realidad, un tipo de horizonte que fabricaron los suelos de acá hace miles de años. Ese señor viene con una beca Fulbright, esta que está acá. Fulbright es una institución creada por Estados Unidos para que la gente vaya y venga. De Estados Unidos, en este caso, vino el profesor, le pagaron para que estuviera 6 meses acá en Argentina. Ahí nos empezó a contar cómo era el sistema americano, y a mí definitivamente me cerró que yo quería ir a estudiar a Estados Unidos ciencia del suelo. Y me estimuló a presentarme. En el periodo en que él estuvo, se hizo una nueva convocatoria. Yo siempre pensé que las becas Fulbright eran imposibles, yo nunca iba a poder tener una, y él me insistía que no, usted simplemente pruebe, haga lo mejor, tire su mejor tiro, me decía. Tire su mejor tiro y pruebe, y ahí descubrí que la filosofía americana es eso. Gran parte de lo que es ese país es que no se inhiben para probar. Ellos siempre están probando y buscando, son grandes probadores y buscadores. Y gané la beca. 2 años después tenía la beca. La competencia llevó un año, porque en ese momento Fulbright en Argentina se solventa con donaciones. Un pedacito de mi beca la pagó Bungibón, por ejemplo, que es uno de los donantes activos de Fulbright, y en ese momento el Estado argentino no colaboraba con este tipo de becas. Tengo entendido que hoy, a través del programa Becar, que hay muchísimas más becas hoy por hoy. De hecho, hoy lo que le faltan son candidatos, porque para poder entrar a Estados Unidos hay que pasar por 2 exámenes. El de inglés, que dice que uno va a entender la clase, va a escribir una tesis en un idioma lógico, y va a poder interactuar con sus profesores y sus compañeros, y hay que rendir algo que se agregó por esos años, que es un examen de competencia mínima de conocimientos, que va cambiando según la disciplina, que se llama el GRE. El GRE lo rinden también los estudiantes norteamericanos, porque si uno tiene que pedir una beca de refuerzo, sea extranjero, sea norteamericano, el nivel de uno se conoce, el nivel intelectual de uno se conoce a través de ese bendito GRE, que para muchos termina siendo un filtro, porque hay que rendir son todos exámenes de computadora ahora,
y hay que rendir, qué sé yo, hay que hacer cálculos, hay que responder preguntas de física en agronomía, preguntas de química, preguntas de biología, bueno, una serie de cuestiones que son básicamente el filtro. La UNICEN me dio licencia, fue bastante difícil hacerle entender a la facultad que yo me quería ir a doctorar. En ese momento me preguntaban por qué si ya tenía una maestría, no se entendía. Y gracias a Dios, con los años yo veo que vale la pena haberse doctorado y que es bueno para la institución, y me acompañó también, y la Universidad de Ohio, fíjense que hice algo, fíjense que acá tienen el año en que se creó, este es el sello que está en mi título, ¿sí? El sello de la universidad, este es el año en que se creó, yo fui en el 2004. Entré en el 2004 en una universidad con muchísima trayectoria, y pero que en ese momento estaba inaugurando su primer rectora mujer, su primer mujer a cargo de la universidad, y era todo un evento que una señora hubiera llegado a ese cargo. Y me pagaron un año, porque Fulbright en ese momento no entendía que los doctorados duran por lo menos 3 años y 3 meses, me duró a mí, duran más también, pero por un tema de que no tenían suficiente cantidad de donantes, ellos pagaban solamente 2 años, que para una maestría estaba genial, pero bueno, para un doctorado significaba arréglate y que te pague la universidad. La universidad, ¿cómo hace? Te obliga a trabajar, digamos, vos trabajás y ellos te pagan tus estudios, porque además está decir que en Estados Unidos todo se cobra. Un cuatrimestre para mí, como estudiante internacional, eran $32.000. Y pasé varios cuatrimestres. Unos los absorbió Fulbright, otros los absorbió la universidad. Y esto del corazón maicero americano viene a cuento de que cuando uno estudia ciencia del suelo no puede estudiar, no hay oferta en todas las universidades de Estados Unidos, son solamente las que tuvieron como origen la carrera de agronomía como esta, a donde yo fui. Y, por ejemplo, alguien me preguntó, o me dijo muy irónicamente antes de tomarme el avión, ya que te sacaste una Fulbright, ¿por qué no vas a Harvard? ¿Por qué no vas a Harvard? ¿Por qué no vas a Princeton? ¿Por qué no vas al MIT en Massachusetts? Y no se puede, porque no se estudia ciencia del suelo ahí se estudia ciencias sociales, ciencias humanas, y en algún caso están muy vinculados con ciencias exactas. Para las carreras como la de Alberto, la de Tadeo, el de MIT, por ejemplo, sería excelente, pero los de ciencia del suelo puro y duro no siempre encajan ahí. Por eso terminé en la entrada, eso es Ohio, la entrada se le dice en inglés al cinturón maicero, que después sigue por Iowa, por Indiana, bueno, por el corredor que va hacia el oeste en Estados Unidos. Bien, yo les contaba que era un sistema de ida y vuelta, por esto de que el profe americano me enseña que puedo, que tú puedes, y terminó siendo mi director doctoral, junto con otro profesor, que el año pasado fue un disertante nuestro en las jornadas de compostaje. Fueron personas con las que seguimos vinculados, aunque ya están jubilados los dos. Lo genial de ir a Estados Unidos es que uno conoce gente de todo el mundo. Todavía hoy sigue siendo el imperio, entre comillas, en muchos sentidos, aunque China le está corriendo una carrera muy cabeza a cabeza. Acá tengo una amiga de la India. Cuando yo miraba quiénes eran mis compañeros, eran todos asiáticos. Un latino es una excepción, sigue siendo así. Un latino es una excepción. China e India en esa universidad habían copado todos los puestos, todas las plazas de posgrado, y los africanos eran otra excepción, y las mujeres éramos excepción. A pesar de que se hacía una cuestión muy fuerte de que hubiera más paridad hombre-mujer, en el área de ciencias de la Tierra en particular no es tan frecuente. Tan no frecuente soy que cada vez que se hace un relevamiento a nivel de todos los doctorandos que generó Estados Unidos, nosotros quedamos todos enlazados cuando entregamos el título, la tesis, estamos obligados de alguna manera a dar datos a un sistema nacional. Cada vez que sale la encuesta estoy obligada a responderla. Yo ya quise no responderla y alguna vez di el email de Alberto
para que lo usaran de fusibles y yo no respondía. Alberto le tocan la puerta, me tocan la puerta. No puedo no responder porque soy absoluta minoría. Soy mujer en ciencia de la Tierra. Entonces siempre, y en el exterior, trabajando de mi doctorado en el exterior, entonces siempre les tengo que responder. Básicamente es eso. Aprendí a comer todo tipo de comida. Aprendí sobre las creencias de todos ellos, porque había musulmanes, judíos, hinduistas, gente que era sintoísta, había japoneses en el lugar. Así que bueno, aprendí sobre todos esos, me cuestioné todas mis creencias, terminé con un sincretismo religioso bastante especial. Fulbright tiene este tema de que paga para que uno vaya a conocer el país, pero uno tiene que competir. ¿Sí? Entonces uno tiene que escribirse un ensayo y compite con otro y si le va bien, le pagan el avión y la estadía. Entonces terminé en un seminario en Arizona, que fue muy interesante para entender cómo funcionan los sistemas de desierto. Yo nunca me había puesto a pensar en eso. Como era un estudiante de buenas notas, me detectaron, no sé cómo es que hacen públicas las bases de datos, pero una ONG mexicana me pagó para ir al BID y conocer cómo funciona el BID y cómo funciona el sistema político norteamericano. Ahí descubrí que pretendían que a la larga hiciéramos lobby por el futuro presidente latino que nunca hubo y que deben seguir esperando probablemente, ¿no? Y en realidad la otra cuestión es que la otra cosa que me hicieron pensar mucho es qué demonios es ser latino, porque yo ni en broma había pensado que era una latina, no sabía que era una latina. Me hicieron pensar 100 veces y bueno, buenísimo que era una minoría y por eso después conseguía becas para poder moverme. Esto lo sostuve yo de mi beca, fui al único Congreso Mundial de Suelo al que pude ir en mi vida, fue porque lo tenía a mano en Pensilvania, me hice unos cuantos kilómetros en mi camioneta y llegué, presenté datos de Argentina acá, pues todavía no tenía muchos datos madurados de la tesis en ese momento, y mi jefe lo quería para otra presentación en Alemania, entonces bueno, ahí empezamos a pelearnos a dónde iban. Esto fue en Pensilvania y presentamos datos de promociones de raigrás y fertilización en ese momento, y acá sí presenté ya más formalmente en 2007, fue un gran congreso que se hizo de lo que nosotros llamamos las tres sociedades, las Three Societies, que son la de agronomía, la de cultivos y la de suelos, en Nueva Orleans. Así que bueno, para gané un premio, me lo pagó la universidad donde yo estaba, la de Ohio. Y después, bueno, nada, uno, gracias a Dios, está contenido respecto de llevar una familia. En mi caso ya fue una decisión familiar y fue muy difícil. Hoy hablábamos en el auto con Gabriela que hubo un momento en que tuve que poner un abogado para discutir quién se quedaba con el nene. Si mi marido no venía, bueno, entonces llegamos a esa discusión de quién se queda con el nene. Fue muy difícil en su momento, perdí un bebé a mitad de camino, con lo cual estuve a punto de abandonar el doctorado, pero el mismo doctorado fue una especie de madero al cual me aferré y floté y seguí para adelante. Nosotros vivíamos en la villa para familia, con lo cual para mi hijo era un lugar muy contenido para llevar adelante su crianza. Ahí está en la escuela, la escuela es divina porque si yo sentí que viví adentro del mundo, como lo vivía con mis compañeros, él también. Hubo un cierre de año donde se cantó una frase en 50 idiomas. Entonces, bueno, me generaron, gracias a Dios, un chico bilingüe y ciudadano del mundo. Por suerte, que bueno, después veremos dónde sigue con su física y sus estudios y demás. Hay mucho interés de la universidad de desarrollar cuestiones culturales. Hablábamos hace un ratito con Fabián que esta actividad hubiera sido obligatoria, y una actividad académica obligatoria dentro del doctorado, por ejemplo, la maestría, pero también se le da mucha importancia a la inserción, a la relación entre compañeros, y que no solamente uno se vea dentro de la oficina, sino que también se vea afuera, y que conozca otras cuestiones, y por eso hay bailes, está el desfile de bienvenida, está acción de gracia, bueno, una serie de cuestiones que por suerte uno puede explorar. Y la otra cosa que tiene este país que es increíble es la naturaleza. Yo creo que cuando Dios repartió
no sé, bondades, recursos a Estados Unidos, lo dotó. Ayer estaba estudiando de nuevo cuánta superficie tiene, cuánta gente tiene. Es un país muy grande, con relativamente poca gente. Y bueno, y entonces uno tomaba la camioneta y todos los domingos estudiaba una reserva nueva, un lugar nuevo. Desde ese punto de vista fue muy interesante. El único viaje que me permitía así un poquito más lejos y que no fuera de trabajo fue a Cataratas del Niágara, que a esa altura yo tenía un problema, muchos carriles de autopista, y si le erraba terminaba en Canadá, pues esto está en el límite. A Canadá iba a pasar, pero de Canadá no volvía, porque tenía la visa vencida. Y tenía dos mujeres pakistaníes que eran profes también, que habían venido a estudiar y explicar cómo volvía de Canadá sin visa, todos visa vencida y con pakistaní arriba de la camioneta, me hubiera costado un poquito. Así que bueno, eso es parte de la cuestión anecdótica o alrededor de la tesis. Esto es la universidad, este mapa que ven acá es el mapa de la universidad, y esto que ven acá son todas las líneas de colectivos de la universidad, son 7 líneas de colectivos para recorrerla, cada 5 minutos sale un colectivo de distintos lugares, pueden hacer lo que quieran porque es la universidad más grande de Estados Unidos, es decir, arrancó con agronomía y geología y zoología como carreras, pero después se incorporó hasta ingeniería espacial. Entonces uno arranca ahí, termina después en la NASA, bueno, hace lo que hay hospitales, 3 hospitales, donde uno se atiende. Esto que ven acá es el famoso óvalo, es esta conexión acá, que era el viejo campus, donde uno iba tomando las diagonales y se iba metiendo por las distintas facultades. Este óvalo yo lo usé activamente, y van a ver por qué, porque esto tiene que ver con, es la siguiente diapo, pero bueno, para que se den una idea, ayer entraba a lo que es la asociación, formo parte de esto como graduada, que en pandemia me empezaron a contactar. Ellos normalmente tienen mucha actividad con los que quedan en Estados Unidos, pero le prestan poca atención a los que están en el exterior, y con el tema de la pandemia se popularizó el contacto por Zoom y demás, y me empezaron a contactar para ofrecerme cursos básicos, y curiosamente gratis, pero era haga su huerta, que mucho no me interesaba. Pero bueno, empezaron a contactarse y a querer saber de nosotros, cosa que me sorprendió. Tiene 7 campus, esto es muy parecido a nuestra universidad, está muy distribuido en todo el territorio de Ohio. Yo trabajaba en el central, pero en el verano me iba a este lugar, que era el experimental y el que tenía algunos equipos. El hecho de que haya empezado como una universidad con tierra cedida tenía que ver con que arrancó con agronomía. Y bueno, esto es todo lo que les conté. La biblioteca central un día la tiraron abajo y crearon una que tenía 4 pisos, ahora tiene 7. Todo así, las piletas un día las clausuraron y 3 meses después estaban nuevas en otro lugar, con sauna, con spa, con qué sé yo qué más, pero bueno, es una cosa muy loca, ¿no? Y se promueve muchísimo la interacción entre estudiantes y graduados, y ellos tienen esto que ustedes lo habrán visto en muchas películas, esto de las sociedades con nombres de letra griega, que en mi caso esta tiene que ver con los graduados, no tiene que ver con las sororities o las brotherhoods, como le dicen, para los estudiantes de grado. Esto es cuando uno ya se gradúa y ven que ellos estás en el posgrado, tenés buenas notas, entonces ahí te seleccionan y te invitan para formar parte de este tipo de cuestiones. Yo pertenezco a esta, teóricamente, y me pagaron parte del viaje a Nueva Orleans. Bien, ustedes saben que el tema deportivo allá mueve millones. El deporte en la universidad es muy importante porque hay chicos que se la pagan a través de una beca deportiva, y esto es el semillero, por ejemplo, el vóley de universidad es el semillero para la NBA, bien digo, ¿sí? Y bueno, ayer, por ejemplo, tomé la foto de cuáles son los futuros eventos a los cuales uno puede ir y paga, y hay enormes estadios donde uno puede entretenerse un rato como para cortar la tesis. En este edificio pasé gran parte de los 3 años y 3 meses, tomé muchísimos cursos, 2 años me tuvieron tomando cursos, quisiera o no quisiera, yo tenía ya un programa que lo negociamos en parte,
pero hoy le contaba a Alberto, me obligaron a tomar termodinámica, cinética y mecánica cuántica con los farmacéuticos, con lo cual yo me quería matar. Éramos 3 becarios de agronomía que nos cruzábamos el óvalo y terminábamos en farmacia. Cuando quisimos ir a discutirlo a Warren Dick, él se plantaba y decía: todos mis alumnos toman estos 3 cursos, y ustedes ahora no entienden por qué, pero un día les va a servir. Con lo cual yo dije, predijo Alberto, porque yo nunca pensé que iba a trabajar con un físico, por ejemplo, pero mecánica cuántica me da elementos para entender a veces lo que él me quiere intentar explicar. Entonces, básicamente, hay cursos que inclusive me mandaron a geología. Por primera vez en la vida entendí lo que era el paisaje, lo que era el relieve, bien expresado, bien estudiado como lo estudia un geólogo. Me encantó, dije, bueno, este sí me gustó. Sufrí mucho con mecánica cuántica, pero me encantó estudiar geomorfología. Y para doctorarse, además de los cursos, ellos pensaban mucho en mi futuro, insisto que pensaron mucho en mi futuro y lo predijeron Alberto, pero decían: usted cuando vuelva a la Argentina va a ver cosas que no las va a ver nunca más. Me dice, un curso de isótopos estables, me dice, en su país, no sé si lo tienen todavía. Entonces, cola en isótopos estables. Y yo dije, ¿y para qué? Porque no me imaginaba pudiendo acceder acá en la Argentina a una maquinita de isótopos estables. La universidad hace una semana priorizó la compra de un equipo para isótopos estables. Así que llegó, algo así como 15 años después llegó básicamente. Se rinde algo que son exámenes de candidatura, ahí te toman examen y si dicen que no estás apto no te doctoras, con lo cual se le rinde examen a todos los profesores de tu comité, que en mi caso fueron 5, y después hay un simposio de entrada, un seminario de defensa que se da en ese aula, y en mi caso tuve que enseñar porque así me gané la vida en el último año. Bueno, si ustedes me preguntan de qué fue mi tesis, se trabajó con el experimento que en ese momento, y todavía creo que nadie lo desafió, eran las parcelas que llevaban más años y llevan más años bajo labranza convencional continua y siembra directa continua en Estados Unidos. Hay una pelea entre Kentucky y Ohio, a ver quién las tiene, pero bueno, Marcela creo que estuvo en Kentucky. En teoría, hasta ahora dicen que son las que tienen diseño experimental no cuestionable, que teóricamente albergan las parcelas más antiguas bajo siembra directa en Estados Unidos. Ahí tienen los años en que se crearon. Y se colocaron en 2 sitios que son diferentes, muy diferentes por suelos, por clima no tanto. Es este que está acá, que se llama Hoytville, este que se llama Booster, en el norte de Ohio. Y muchísimos tesistas hemos pasado por ahí. Fíjense que los suelos son bastante distintos, lo muestra muy bien la foto, por drenaje básicamente, mineralogía y textura. Entonces se supone que la respuesta a la secuencia de cultivos y a las labranzas en esos suelos va a ser distinta. Acá les presento cuáles son las labranzas, que básicamente eran 3, pero a los efectos de mi tesis solamente trabajé con siembra directa y labranza convencional, y se trabajaba con maíz continuo, maíz con soja. Todo esto es una posibilidad productiva en ese lugar de Estados Unidos, por algo era la puerta al cordón maicero, y otra secuencia que era maíz, avena y pradera para corte. Esto da que para las 3 repeticiones que había, y como en suelos ustedes saben se trabaja en profundidades, cada vez que uno muestrea son un montón de muestras para trabajar, alrededor de 1000, y de hecho yo tuve que trabajar el último muestreo y tengo un quiste acá en la muñeca de todo lo que fue tamizar y procesar esas muestras. Se muestreaban cada 10 años. Entonces yo vine a ser el becario que cayó justo después del muestreo del año 2003, y bueno, me ofrecieron esas muestras para empezar a trabajar. Y acá están parte de las publicaciones. Básicamente la primera cosa que uno tiene que preguntarse es cómo distintos tipos de uso del suelo, y no nos quedamos solamente con las parcelas, trabajamos también con controles que le llaman pristinos, allá los no alterados, que allá son suelos bajo forestación, y una especie de pasillo empastado,
que también era otro, como decir, suelo eternamente bajo pradera, que para lo que es Argentina es lo más parecido al pristino, pero en ese lugar de Estados Unidos el pristino es vegetación forestal. Entonces, bueno, lo que se veía era, por ejemplo, los patrones de distribución en profundidad a través del año, esto fue en 1983, 1993, 2003, qué pasaba en los dos sitios básicamente, y la capacidad de retener carbono de la siembra directa o la labranza convencional. La labranza convencional es siempre la que está pegadita contra el eje acá el eje que marca la profundidad. Siempre siembra directa en los primeros centímetros tiene una marcada capacidad de acumular carbono, y cuando uno lo calcula como stock, es una manera en que se mide la capacidad de acumular carbono que incluye la densidad del suelo, y acá la siembra directa genera una distorsión porque genera compactación. Bueno, normalmente, siempre que uno lo mira como stock, termina pasando esto, que con el tiempo la siembra directa se despega muy bien de lo que es la labranza convencional. Distinto de si uno lo compara con el uso pristino. El uso pristino a veces queda a favor del pristino, digamos, como que tiene más carbono incorporado, el no disturbado como que retiene o preserva más carbono, o genera y preserva, si quieren ustedes, más carbono, y la siembra directa generalmente se coloca por debajo. Es decir, que si bien en la Argentina y en el resto del mundo tendemos a decir que es un buen sistema de manejo del suelo, o es una buena alternativa de manejo del suelo, nunca es tan buena como lo que sería el no disturbio. Y obviamente nos pone en la discusión de que no podemos estar para toda la vida sin disturbio, porque claramente tenemos que darle de comer a la gente, entonces tenemos que producir y tenemos que mover a los suelos. Hubo otra contribución donde básicamente trabajamos la micromorfología, se ha trabajado poco eso, algo se hizo ya en este tipo de parcelas, y trabajamos básicamente cómo era la incorporación de la materia orgánica. Acá ven un pedacito, por ejemplo, de hoja de maíz entre agregados de suelo. A través de lo que era el análisis micromorfológico, explicamos los mecanismos de compactación en siembra directa y de incorporación de materia orgánica. Básicamente es eso lo que queríamos contar, y los mecanismos de generación de vías preferenciales para el movimiento de agua, que es lo que explica cómo aparecen a veces en menos de un día, pesticidas en el agua de sistemas de drenaje. Entonces se trabajó con toda lo que era la cuantificación de macroporosidad, que es algo que queremos retomar ahora con Alberto Lencina. Este es el diseño experimental, pero bueno, con Alberto Lencina queremos retomar para todo lo que es el uso del hermoso microscopio que tenemos en edafología agrícola. Y luego, bueno, resultado de todas estas interacciones y cuestiones que había que analizar entre la balanza, rotaciones, profundidades y todo lo que iba surgiendo, y la cuestión temporal, bueno, vemos qué es lo que pasa por el uso continuado o por la secuencia repetida en el tiempo con, por ejemplo, qué pasa con la rotación y el pH. Acá se ve el efecto del uso de urea, el mayor uso de urea en maíz, respecto de otros sistemas, y cómo baja el pH en ese lugar, que es un lugar donde llueve mucho además, más de 1000 milímetros al año. ¿Qué es lo que pasa con la labranza y el pH? Cómo se distribuyen los productos del encalado, porque ahí hay que encalar precisamente para que los suelos no queden más ácidos. Entonces, bueno, a veces tenemos distribuciones más profundas de los productos de encalado y a veces no. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué pasa con esto es un ejemplo clásico en siembra directa, que acá en la Argentina generó muchos problemas. ¿Cómo muestrea uno para decir si tiene que fertilizar o no con fósforo por una estratificación que se da habitualmente en profundidad? Si hay algún cultivo que extrae más o menos, fíjense el efecto por ejemplo, de la soja acá, cómo va decayendo por tener más presencia de soja en la rotación. Acá había alfalfa para corte, que también extrae mucho. ¿Qué pasa con el balance en general? Que son todas teorías que después empezamos a usar acá para seguir los sistemas de producción de acá. ¿Qué ocurre con el balance de materia orgánica? ¿Qué ocurre con el balance de carbono? Y acá cierro, último detalle. Yo sentía que todo lo que hacía era muy convencional, que yo esto lo podría haber hecho en Argentina, excepto porque no tenía las parcelas de 40 años, eso lo tenía claro.
Entonces me frustraba mucho porque ellos me estimulaban a aprender sobre muchas cosas muy modernas y no tenía cómo aplicarla en el laboratorio donde después iba a trabajar. Entonces todas las tardes, cuando yo volvía de isótopos estables, me juntaba con esta chica que quedó por allá, que era tesista de Ratalal, que es una eminencia, por ahí ustedes los conocen o no, pero todos los que trabajan con cambio climático desde el suelo conocen y leyeron alguna vez a Ratalal. Entonces ella se moría por estudiar lo que yo estudiaba y yo me moría por acceder al dinero que manejaba Ratalal y a todas las cosas que él podía pagar por los subsidios que recibía y demás. Y a todos nos interesaban esas muestras que muy laboriosamente, las calicatas que nosotros habíamos hecho, las calicatas que habíamos tomado con mis otros directores. Entonces empezamos a pergeñar de a poquito un paper, un trabajo. Y este señor, que era un postdoc, fue la llave al carbono 14, básicamente, junto con Susan Tramborn de la Universidad de California. Y después Ratán pagó otras especificidades como el pago de los isótopos estables y resonancia magnética nuclear, porque para eso necesitábamos acceder a resonancia magnética en estado sólido. Fíjense todo lo que dije. Yo, para entender el valor de resonancia magnética y sugerirla, tenía el basamento de mecánica cuántica, por ejemplo. Entonces todo ya empezaba a coleccionar, a cachear todo eso que yo no entendía por qué tenía que estudiar. Y quedó este paper que es muy bello, que habla no ya del carbono total, la evolución del carbono total, que es lo que yo vivo haciendo en Argentina, sino que ya habla de un pool, una fracción, que es el resistente. Y ese es el que interesa desde el punto de vista del modelado en cambio climático. No interesan los contenidos totales, sino que interesa este, que es el refractario. Así que bueno, al final del camino pude hacer algo que fuera un poquito distinto, y nada más. Y estoy intentando aplicar todo a todo lo que hacemos acá, y lo estamos justo una línea la retomamos exactamente el año pasado con Alberto a través de un tío. Así que bueno, eso es todo. Nosotros tuvimos un ensayo de 15 años de siembra directa frente a la labranza convencional y la crisis del 2001 lo cerró, le bajó el telón, pero quedó una clausura. O sea, en estado prístino tiene 30 años. Y creemos que va a seguir quedando ahora que nos vayamos nosotros, porque bueno, está en el campo del monasterio trapense, y es la clausura de Alberto para el monasterio, pero como referencia de la que tenemos datos desde el año 1992. Y ahí se ve la evolución frente a distintos manejos que en aquel momento hicimos de otros lotes con distintos usos y manejos. Pero bueno, quería que se supiera, para el que no lo conocía, que existe 30 años de clausura de un regidor típico, profundo, que es muy representativo de ese ambiente, del ambiente serrano, a su vez, el sur del partido. Bueno, nuestros ensayos se hicieron además con la particularidad de que hicimos sobre curvas de nivel y pendientes. Las curvas de nivel siguen estando, lo que se modificó fue el manejo. De hecho, Alberto tuvo hace poco un becario de la UBA y él midió parámetros biológicos y vio cómo el cambio de manejo, que fue negativo, diría yo, modificó esos parámetros. O sea que tenemos como una historia de involución, si se quiere, pero o sea, las curvas siguen estando, lo que no está es el mismo manejo de la cobertura, que a nuestro entender es lo que dio tan buenos resultados. En esos 15 años nosotros tuvimos resultados excelentes, no hubo compactación, porque también había un manejo distinto del lote en el sentido del tránsito. Nosotros creemos que la clave pasa mucho por el tránsito, no por la siembra directa en sí, y
el incremento del tránsito dentro del lote es lo que hizo modificar el estado físico de esos suelos. Eso, los alumnos que habrán recibido ese concepto y lo tomaron, lo tienen bien claro. O sea, la parte física es el detonante de todo lo demás. Si no hay un buen estado físico, no hay un buen estado hídrico, y entonces, por lo tanto, los nutrientes no pueden ser exactamente. Bueno. Re lindo todo lo que contaste. No, yo quiero subrayar algo porque esto, bueno, acá somos poquitos, pero algunos lo va a poder ver por YouTube. Y es lo valioso de tener en nuestra casa, acá en la facultad, tener una docente que cursó en otro país, ¿no? No importa si es Estados Unidos, Europa, China o lo que fuere. Y, y no tanto el conocimiento, que la verdad yo de suelo no entiendo nada, soy contador, pero sino lo que vos nos transmitís dentro de la facultad, por tu experiencia, por tu figura que pasaste en la gestión, y creo que creo que eso también es valioso, y inspirador para quienes vayan a hacer un posgrado el día de mañana. Yo la verdad que después cuando me toca a mí, siempre soñé quizás no ir al mundo a estudiar. Realmente me parece muy valioso. Y vuelvo a decir esto, más la transferencia de estos contactos que hiciste, digamos, trabajar con otra cultura, y esto después transferirlo en nuestra casa. Yo siempre pienso que, independientemente de la maduración que tuve, ¿no? Que para mí fue vivir dos vidas en una cosa así. De verdad, yo siento que viví dos vidas en una por esos 3 malditos años, que fueron geniales y fueron terribles, porque perder un hijo no es divertido. El sistema de salud americano, chicos, es horrible. Esa es la razón por la cual uno puede perder bebés, por ejemplo. Entonces, parte de la historia, pero pretendo que por evolucionar también pueda evolucionar mi grupo y pueda evolucionar el resto. Entonces, bueno, lo que yo uso, que a veces me critica, hay alguien de mi grupo que no es Alberto, pero hay alguien a la cual yo sé que la he molestado y la he enfadado mucho porque abro todo. Mi sistema es abrir. Mi sistema se llama abrir, abrir y pasar la pelota, abrir y pasar la pelota, abrir y pasar. Porque sé que la vida no me da para que todas las ideas que tengo las veas plasmadas o vivas en algún sentido. Entonces, ningún problema. Esta idea puede servir con otro, te la paso y vos fíjate qué podés hacer. Pero una cosa que a veces me dicen, y yo sé que genera disturbios en mi espacio de trabajo, que abro mucho todo, me dicen. Vos es como que siempre entra y sale demasiada gente. Bueno, agradezco eso porque lo tengo a Alberto acá sentado ahora. Por ejemplo, voy a seguir así, es decir, mi sistema es de apertura y de que la institución pueda recibir algo de todo lo que yo recibí en su momento en toda la vida, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto crezca. Yo tengo la hipótesis de que esto va a ser una potencia, pero bueno, hay que seguir generando para que crezca. Gracias, aplaudimos nuevamente a Silvia, agradecemos.